Muy buenos días, queridos amigos. Nos da mucho gusto saludarlos desde los trabajos de la tercera Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario que estamos celebrando en Ciudad de México durante los días 24, 25 y 26 de mayo del año 2017. Y en esta ocasión tengo el gusto y me complace presentar a mi amigo, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y uno de los abogados que ha simbrado las estructuras del Estado mexicano con un sinfín de trabajos y amparos que han sido de trascendencia en el sistema judicial de nuestro país. Mi querido amigo Luis Manuel, muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí en estas terceras jornadas de Derecho Penal Tributario. En breve sabemos que vas a participar con nosotros con un tema, quizás el tema que más va a impactar en estas jornadas y que en tu papel de integrante del Comité de Participación Ciudadana vamos a tener un perfil muy selecto, muy claro de lo que son las empresas fantasma y los cárteles de la corrupción. Coméntanos brevemente este panorama que en un momento más vas a disertar. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir algo de experiencias en un foro que para mí es muy importante, la materia penal. Que si bien no soy experto en la misma, he tenido algunas incursiones desde la plataforma fiscal de la cual soy conocedor. He estado incursionando en esta materia desde 1980. Las empresas fantasma tienen años funcionando en México, no es un fenómeno novedoso. En un principio se crearon, operaron, se instrumentaron para evadir impuestos, pero el fenómeno fue evolucionando para mal en esquemas delictivos sofisticados, ya con el propósito no solo de evadir impuestos, de defraudar al fisco federal, sino también de financiar campañas políticas y cometer actos de corrupción, en particular peculado, es decir, distraer recursos públicos en beneficio propio, en una articulación que ha exigido la participación de uno que otro notario público. Son excepcionales realmente, pero sin la intervención de ellos no hay manera de que se pueda fraguar el esquema de las empresas fantasma, y también muy pocos, pero existen ejecutivos de cuenta bancarias. Todo esto se ha traducido en un modus operandi equivalente a delincuencia organizada, que sí la es, por supuesto, en su definición legal, pero que está tomando ya una dimensión equivalente a los cárteles que existen en el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, algo mucho más elaborado, más sofisticado. Hay mucha inteligencia financiera, grandes asesores contables, grandes asesores legales, y desarticular estas redes no es algo sencillo para el Estado, pero también habrá que aplicar voluntad política, voluntad estatal para poderlas combatir con decisión. Hay un caso que está en la opinión pública y que queremos que le comentes a nuestros amigos, porque sabemos de propia mano que te tocó realizar el análisis de la tipología de lo que se conoce como el caso Veracruz y las empresas fantasmas que se involucraron aquí para poder hacer, y que ya en los foros se habla de abogados o contadores que participan en estas tramas o en estas redes, o como tú lo llamas, los cárteles de la corrupción. En el caso de Veracruz no fueron 1, 2, 10 empresas, sino fueron varias decenas de empresas fantasmas las que se constituyeron en aras de
precisamente cometer actos de corrupción, de evasión fiscal, ni se diga. Ya llega el nivel de elaboración que tienen todos estos mecanismos a la utilización de prestanombres, que es la herramienta más elemental, podemos decirlo, pero también se evolucionó al robo de identidades y un paso más a la falsificación de identidades, es decir, ya se utilizan personas que no existen, que utilizan los articuladores, los armadores de estos proyectos, personas inexistentes, con actas de nacimiento alteradas, por supuesto, y también con credenciales de identificación del mismo tipo. Ya estás hablando, por vía de consecuencia, de esquemas realmente maquiavélicos. Ya detectar a los verdaderos ostentadores, a los dueños de la pelota, como decimos, los dueños del balón, es complicado. No imposible, sí complicado, pero para eso el Estado también tiene herramientas que le permiten actuar en contra de estas personas. Porque además hay un paradigma en este tema. Como son empresas fantasma, se sostiene que es muy difícil encontrar a esos dueños de la pelota, a los dueños del balón. Sin embargo, es una afirmación, es un sofisma, porque si nos vamos a los diferentes estados del país, en las regiones en las que operan los factureros, como coloquialmente se les conoce, a quienes venden las facturas falsas que constituyen las empresas fantasma, las autoridades del SAT saben quiénes son esas personas, saben quiénes son los factureros. Nada más que esos factureros, en muchos de los casos, si no es que en todos, cuentan con protección política, con protección de altas esferas de gobierno que impiden actuar en su contra. Y peor aún, se tienen indicios fuertes de que la protección surge del propio SAT, es decir, las propias autoridades fiscales protegen a las empresas fantasma para que no se detonen los mecanismos automatizados, es decir, informáticos de las autoridades fiscales para potenciar la identificación de esas empresas fantasma. Hay todo un armado, un aparato que va en perjuicio de no solo de la recaudación fiscal, sino del patrimonio del Estado. Querido doctor, sabemos que en los últimos años el Estado mexicano ha hecho intentos legislativos y uno de ellos fue la incorporación del ya muy famoso artículo 69B en el Código Fiscal Federal. ¿Cuál es tu impresión de esta normativa? ¿Cuáles han sido sus efectos, su trascendencia y si esto ha llegado a consecuencias más allá de lo que conocemos como las famosas listas o si hay conocimiento de las acciones penales que está intentando el Estado en esta materia? ¿Cuál es tu diagnóstico en este respecto? Sí, es buena la pregunta. Mi percepción del artículo 69B es ambivalente. No creo que hubiera sido necesaria una disposición legal expresa para perseguir a las empresas fantasma. No lo quiero afirmar con contundencia porque sí lo que se puede percibir es que hubo la intención de facilitar el camino al SAT para operar en contra de las empresas fantasma. Sin embargo, también aquí hay un tema de disposición del SAT y del Estado de actuar en contra de las empresas. La gran interrogante que se hace es si están todas en esas listas que se les llama negras, si están todas las empresas o faltan algunas empresas. Ni son todas las que están, ni están todas las que son. Eso es así como el gran panorama. Las acciones penales no han sido lo exitoso que se presuponía.
Hay obstáculos operativos que sí se tienen detectados. En el camino de que sale el expediente del SAT, tiene que pasar por Procuraduría Fiscal y de ahí a la Procuraduría General de la República y de ahí a la Judicatura, a un juez federal y luego en amparo. Es un largo trecho en donde los márgenes de operación que tienen los factureros, los evasores fiscales, los corruptos, son muy grandes y eso les permite blindarse legalmente a través de las herramientas legales que tienen a su disposición para evitar terminar inculpados por la vía penal. Quiero aclararte una cosa, Agustín, no se trata de inventar delincuentes. Se trata de actuar en contra de quienes verdaderamente son delincuentes. O sea, la delincuencia fiscal profesional. Esa. Y tampoco andar agarrando a un contribuyente que por alguna consecuencia cae en el ilícito. Sí, el ocasional. Ocasional, yo creo que... No, es la delincuencia fiscal profesional a la que enfrentamos. Y ustedes, queridos amigos, tienen la oportunidad de escuchar al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, quien, como he comentado, va a disertar en unos momentos sobre los sistemas de corrupción o los famosos cárteles de la corrupción. Hay dos preguntas breves, pero que son muy intensas y que tienen una repercusión en el universo político tributario de nuestro país. Primero, ¿podríamos decir que en esta lucha en la que el Estado mexicano se ha comprometido de enfrentar a la delincuencia fiscal profesional, debe de llegar hasta sus últimas consecuencias? Es decir, ¿se debe de convertir en un programa de Estado o será solamente un programa de gobierno? Si es un programa de gobierno, definitivamente no hay manera de acabar con este problema de las empresas fantasma, porque estas empresas, como lo señalé hace algunos momentos, se utilizan para financiar campañas políticas. De ahí existe un problema de origen. Y el otro, si es para cometer actos de corrupción, pues el blindaje termina de consolidarse, porque estamos hablando de actos de corrupción no solo en las entidades federativas y en los municipios, sino también a nivel federal, en las empresas, en organismos públicos, entidades públicas federales. Eso yo creo que implica una decisión de Estado a acabar con el problema. Si no es así, será una batalla infructuosa definitivamente. Y por último, mi querido amigo Luis Manuel Pérez de Hacha, ¿tiene futuro el Sistema Nacional Anticorrupción? Por supuesto que tiene futuro. ¿Qué esperamos? ¿Por qué se ha retrasado que tengamos un secretario general, un fiscal anticorrupción? ¿A qué obedece si tenemos ya determinado tiempo con la legislativa necesaria, pero no contamos con un fiscal que encabece esos esfuerzos nacionales del combate a esa corrupción que lacera fundamentalmente la conciencia, la cultura, la economía y en general el entramado social de nuestro país? Ya pasaron más de 3 años en los que se debió haberse designado, nombrado al fiscal anticorrupción. Caemos en el mismo problema de la voluntad política. Yo creo que mientras eso no suceda, ese nombramiento, la voluntad política desfavorable continuará presente. Nosotros en el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos otro reto paralelo, sujeto a voluntad política, que es si se nos van a asignar o no recursos financieros, humanos y materiales para poder operar. Esa es la gran pregunta que estamos afrontando en estos momentos. Sin esos recursos difícilmente podremos actuar, una voluntad política estará ausente y nada más cierro el capítulo diciendo lo siguiente. En el Comité de Participación Ciudadana en la que yo participo, uno de los grandes temas que traemos colocado en la agenda es precisamente el de las empresas fantasma. Vamos a hacer un trabajo en lo que corresponde y dentro de nuestras posibilidades de presionar a las autoridades para que actúen en esta materia.
Queridos amigos, como ven, un gran evento de clase mundial con los líderes iberoamericanos y qué mejor que uno de ellos dando cuenta de esta temática que lacera a las estructuras de la sociedad mexicana. Mi amigo, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, que en unos momentos disertará sobre las sociedades fantasmas y los cárteles de la corrupción. Mi querido amigo, gracias a ustedes, un abrazo fraterno y hasta la próxima.